Antes de conocer las estructuras de control y en particular las estructuras condicionales, todos los ejercicios que hemos realizado, todos los ejemplos que conocemos, los primeros programas en C++, han sido programas bastante simples en su estructura, porque simplemente al utilizar la estructura secuencial de ejecución, estaban estructurados en tres bloques, que eran la entrada de datos, cálculos, básicamente consistía en la resolución del problema utilizando un algoritmo simple que normalmente era la evaluación o el cálculo de una expresión, y el tercer bloque era la presentación de resultados. Desde el momento en que disponemos de estructuras de control, podemos realizar comprobaciones acerca de los valores recibidos por el programa para, antes de realizar cálculos con esos valores, decidir si esos valores son válidos para que el programa pueda continuar su trabajo. En eso consiste el control básico de los datos de entrada. En estos vídeos vamos a ver una manera de resolver el problema que se presenta cuando los datos de entrada son incorrectos. Si es cierto que la manera en la que lo vamos a resolver es bastante elemental y hasta que no sigamos avanzando en estructuras de control no presentaremos nuevos métodos más avanzados, más refinados para realizar ese control. Recordamos que cuando veíamos en el tema 1 hablábamos de unas siglas muy utilizadas en programación, que son las siglas GIGO, que significan Garbage In, Garbage Out, o es el acrónimo de Garbage In, Garbage Out, que significa entra basura, sale basura. ¿Qué quiere decir? Pues si un programa recibe basura, o sea, los valores leídos de los datos con los que va a operar son datos incorrectos, no válidos, o no cumplen los requisitos establecidos para el programa, el resultado necesariamente será incorrecto, incoherente o incluso podemos encontrarnos con errores en tiempo de ejecución. Eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, los objetivos que nos planteamos son los siguientes: evitar errores de cualquier tipo durante la ejecución del programa y, además, informar al usuario cuando se cometa un error en la entrada de datos y qué error se ha cometido en la entrada de datos. Vamos a ilustrar esta técnica básica de control de errores con tres ejemplos, con tres ejercicios que se encuentran o que puede usted encontrar en Prado resueltos y que son los siguientes. En primer lugar, hablaremos o seguiremos trabajando con el problema de la gaussiana. Después trabajaremos con el problema del año bisiesto y finalmente trabajaremos con el problema de la subida de sueldo. Bien, el problema de la gaussiana es un problema ya conocido que se va a repetir a lo largo del curso y, como puede ver, en la relación de problemas 4 se indica que se trata el problema a resolver, es un problema ampliación del ejercicio 24 ya conocido, pero en este caso pedimos que se realice una comprobación de la entrada de datos. Si recordamos el problema original, decíamos que la función gaussiana es una función real, de variable real, x, donde se trata de calcular un valor dada el valor de abscisa x. La expresión que se tiene que calcular, aquí la puede observar, o en esa expresión interviene el valor de entrada en el exponente de esta parte de la expresión original. Bien, la función gaussiana es una función de dos parámetros, donde el primer parámetro es el parámetro mu, que es la esperanza o media, y puedo observar que acompaña a la x en el cálculo de esta parte de la expresión. El otro parámetro, la desviación típica, y como puede ver en la expresión requiere
un especial tratamiento, porque interviene como parte del denominador en esta parte de la expresión y también como parte del denominador en esta otra parte de la expresión. Por lo tanto, debemos tener especial cuidado en el valor suministrado para la desviación típica. El programa que se nos pide resolver es un programa que lee los coeficientes o los parámetros de la función gaussiana, mu y sigma, y a continuación lee el valor de la abscisa para imprimir a continuación el valor que le corresponde a esa abscisa. Antes de entrar en la resolución, en la codificación del ejercicio, simplemente deberemos tener precaución, deberemos considerar cuáles son los valores problemáticos a la hora de calcular o de realizar los cálculos solicitados. Como hemos adelantado anteriormente, parece ser que el único problema podría surgir del valor de sigma, ya que en el cálculo de este cociente, de esta fracción, 2pi es un valor constante, por lo tanto no sería problemático, mientras que sigma sí necesariamente debería ser mayor que 0 para asegurar que el cálculo se realiza correctamente. Y en esta parte de la expresión, si nos fijamos en el exponente del número e, ocurre exactamente lo mismo. Debemos tener cuidado con el valor de sigma, de manera que para que se pueda realizar correctamente esta operación, también sigma debería ser estrictamente mayor que 0. Y esa va a ser la condición que debemos asegurar antes de realizar ningún cálculo. Antes de presentar la codificación o el código del ejercicio solicitado, vamos a ver cuál sería su funcionamiento. Si ejecutamos el programa, nos debe pedir el valor del parámetro esperanza, supongamos que la esperanza es 0, y ahora el valor del parámetro de desviación. Vamos a provocar un error, o vamos a intentar provocar un error escribiendo un valor incorrecto, 0, y observamos que el programa responde adecuadamente. Se nos muestra un mensaje de error diciendo que el valor es incorrecto y nos informa acerca de cuál debe ser el valor correcto. Evidentemente no se realiza ningún cálculo si el valor es incorrecto. En cambio, si ejecutamos el programa con valores correctos, esperanza 0, desviación 1, vemos que nos pide ahora sí el valor de la abscisa, por ejemplo 0, y al introducirlo, el programa nos responde adecuadamente. Bien, este es el comportamiento que deseamos en este programa. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Para conseguir este comportamiento, simplemente mantenemos la parte inicial de la entrada en la que solicitamos el valor de la esperanza y el valor de la desviación, pero recuerde que no debería pedirnos el valor de la abscisa si el valor de la desviación típica es incorrecto. Por lo tanto, antes de solicitar el valor de la abscisa, debe realizarse la comprobación acerca del valor de la desviación típica. No tiene sentido que un programa nos pida todos los datos de entrada cuando alguno de ellos puede ser incorrecto, para después informarnos que no puede hacer el trabajo solicitado y el usuario ha tenido que introducir una serie de datos que nunca se van a contemplar. Por lo tanto, recuerde que para este caso pedimos el valor de la esperanza, pedimos el valor de la desviación típica y una vez que tenemos este valor leído, realizamos la comprobación a ver si el programa puede seguir o no. Bien, en este caso, la fase de entradas, cálculos y salida, o la diferenciación entre las tres etapas, resulta confuso. Resulta confuso porque, evidentemente, parte del cálculo consistirá en comprobar si la desviación típica es correcta. Y una vez que la desviación típica es correcta, la presentación de resultados se puede o se realiza, por lo menos en esta versión, junto con los cálculos. Luego veremos cómo solucionar este problema para que todo quede perfectamente definido. En cualquier caso, continuamos con esta solución. Bien, una vez leído el valor de la desviación, lo que comprobamos es si ese valor es correcto, si es el esperado.
Bien, utilizamos esta variable booleana. Recuerde que este tipo de variables la hemos denominado bandera porque en el caso en que se detecte un problema que está intentando encontrar, la bandera o la variable se pone a verdad, se activa la bandera, se levanta la bandera. En este caso, realmente no se trata de detectar un error, sino justamente al contrario. El efecto es exactamente el mismo. La variable datos correctos se pone a verdad siempre que el valor de desviación sea mayor que 0. Podríamos haberlo hecho al contrario y podríamos haber utilizado una variable que se llamara incorrectos datos por utilizar la misma terminología, que sería cierta en el momento en el que desviación fuera menor o igual que 0. Cualquiera de estas dos variables nos serviría para nuestro propósito. La única diferencia es que a continuación, cuando comprobamos la condición, en nuestro caso yo me he decantado por el pensar en positivo y actuamos, se trabaja cuando los datos son correctos. O sea, cuando la variable correctos datos es verdad. Si hubiéramos utilizado la variable incorrectos datos, pues simplemente en lugar de este if tendríamos que haber puesto si no incorrectos datos. De manera que si incorrectos datos fuera verdad, no verdad, no verdad sería falso y en ese caso iríamos a ejecutar la parte else donde se nos mostraría el mensaje oportuno de error. Vamos a verlo. Simplemente comentando esta instrucción y volviendo a compilar. Perdón. Vale, nos falta poner la condición que ha desaparecido misteriosamente. Menor o igual que 0. Vale, recompilamos y ejecutamos. De forma que si ahora escribimos 0 y 0, vemos que efectivamente el error es el que estamos esperando. Bien, nos da exactamente igual cualquiera de las dos condiciones, pero repito, prefiero pensar en positivo y dejarlo como estaba. Bien, pues así las cosas, una vez que hemos comprobado que se cumple la condición esperada, que la desviación es positiva, simplemente se solicita el valor de la abscisa, se realizan los cálculos oportunos y se presenta el resultado. Bien, si los datos no fueran correctos, pasaríamos a la parte else y se mostraría el mensaje de error que hemos visto hace un momento. Bien, vamos a modificar el código, como dijimos anteriormente, para que queden separados en lo posible los módulos de entrada, cálculos y salida. En esta nueva versión del programa de cálculo de la gaussiana, hemos separado estrictamente los tres módulos, de manera que podemos observar que la fase de entrada consiste en, una vez leída la esperanza y la desviación, se evalúa la condición sobre la desviación típica y solamente si es correcta se realiza la lectura de la abscisa. Bien, y una vez leída la abscisa, entonces se pueden realizar los cálculos, por supuesto, siempre y cuando los datos sean correctos. Solamente se realiza este cálculo cuando los datos sean correctos. En el caso en que los datos no sean correctos, no se realiza ningún cálculo. Como puede observar, el if no es cierto, no se realiza ninguna instrucción. Y finalmente, la salida consiste en realizar o el bloque if o el bloque else. De forma que si los datos son correctos, se muestra el valor calculado y si no, else, se muestra el mensaje de error. Así que ha podido observar cómo, siendo muy estrictos, hemos separado los tres módulos a costa de, por supuesto, tener que evaluar la condición de la corrección de los datos en los tres módulos. Bueno, este es un caso concreto bastante estricto, pero vemos que efectivamente es posible esa separación y es posible controlar los errores utilizando las estructuras de control. En el siguiente vídeo veremos dos ejemplos más de control de entradas.